Le damos la bienvenida y agradecemos el espacio y el tiempo que nos ha brindado cada uno de ustedes para compartir con nosotros y nuestra profesora e invitada del día de hoy, de la tarde de hoy, noche de hoy casi, en donde con Merian vamos a analizar, a hacer un recorrido acerca de las dinámicas de las reformas constitucionales que han acontecido tanto en América Latina, en el contexto de la Unión Europea también, y por qué no un repaso en casos relacionados a Francia y República Dominicana. Para el Instituto Global y sobre todo en el marco de nuestra maestría de Derecho Constitucional, Libertades Fundamentales, Derechos Comparados, que realizamos en conjunto a la Universidad París I, la Sorbonne, el tema de la Constitución es un tema fundamental para lo que es la concepción del Estado de Derecho. Esta es una pieza que en todo régimen político jurisdiccional, como son los estados, constituye obviamente la fuente de los derechos, de las garantías y también en el contexto del límite y desde donde descienden el ejercicio per se del poder. Y es por esto que como academia entendemos fundamental llevar y extender hacia la sociedad análisis críticos, juiciosos y conceptuales relacionado al valor y a la valía de lo que implica una constitución para una nación. Y es por esto que reflexionar acerca de las tendencias, cuáles son los niveles y las áreas o los ámbitos de reformas que ha acontecido en los países que nos vinculan, entendemos propio y más que es un honor contar con la presencia de la profesora Merian, con todos nosotros que ha hecho un sacrificio marcado, acaba de impartir varias horas de docencia, inclusive ya con las horas que lleva acumuladas durante la semana, y aún así ha cedido perfectamente para poder extender más allá a los estudiantes del programa de maestría sus consideraciones, sus investigaciones acerca del tema que nos convoca la tarde de hoy. Así que agradecemos, valoramos la presencia de cada uno de ustedes, embajadora Aguiar, un placer y un honor estar con ustedes, magistrados y demás personas que están aquí con nosotros. Y agradecemos también a Claire Guillermín, que es la coordinadora de la francofonía para Funglode y que ha trabajado de manera tesonera, es la palabra clara, por toda la construcción del vínculo institucional entre lo que es Funglode y Global ante la francofonía como tal. Claire, muchísimas gracias. También agradecer a nuestra co-coordinadora del programa de maestría, quien también ha estado fajada de castigo durante las clases en el esquema de la traducción, a Gabriela Beltré, quien nos ha acompañado y tendrá las palabras de presentación del perfil de la profesora para todos nosotros. Así que muchísimas gracias a todo el personal del IGlobal que están todavía de castigo después de las 6 de la tarde por aquí, y sé que vamos a disfrutar y vamos a tener unas reflexiones acerca de este tema que nos será de mucho interés. Así que muchísimas gracias y bienvenidos. La profesora Marianne Coandé es una constitucionalista francesa de renombre. Ella es profesora agregada de la Facultad de Derecho en la Universidad París I, la Sorbonne, y también es miembro del Centro de Investigaciones en Derecho Constitucional de esta universidad. Es directora de la Escuela de Doctorado en Derecho Público de París I, y también actualmente hace parte de la Comisión sobre el Futuro de las Instituciones, que ha sido creada y es presidida por el presidente de la Asamblea Nacional de Francia. Entonces ella nos va a abordar en su conferencia el tema justamente de la creación de ese grupo de trabajo sobre la cuestión de la revisión constitucional en Francia, explicando que algunos desean que se adopte en Francia un régimen presidencial, inspirándose más en el modelo de los Estados Unidos y de algunos de los países de América Latina que tienen experiencias interesantes a nivel democrático, y otros miembros también de esta comisión están más a favor de mantener un régimen parlamentario
con un presidente que ya no sería directamente electo por el pueblo, o con un presidente sí designado por los ciudadanos, pero que ya no estaría dirigiendo la política nacional, como es justamente el caso de algunos países de la Unión Europea que tienen un régimen similar al de Francia. O sea que ella nos va a plantear esa cuestión con siempre el deseo de mantener el equilibrio entre legitimidad, responsabilidad y poderes de los gobernantes, que es lo que desea mantener la Comisión en la perspectiva del futuro de las instituciones. Entonces dejo la palabra a la profesora y gracias por su presencia. Buenas noches, c'est la première fois que je viens à Saint-Domingue la primera vez que vengo a Santo Domingo. et j'en suis extrêmement heureuse. Je trouve que c'est un pays Estoy magnifique. muy contenta de haber venido, es un país magnífico, todos son muy simpáticos, estoy tratando de descubrir este país. Estoy muy impresionada por la calidad de los estudiantes que siguen esta maestría, que son muy sabios, presentan muchas preguntas buenas. Gracias por este recibimiento, por el trabajo que ha hecho iGlobal y por la calidad de la traducción durante el curso y ahora durante la conferencia. Como vamos a hacer esta conferencia, voy a hablar un poco sobre el tema de lo que ha pasado en Grecia, sobre la evolución constitucional, lo que ha pasado en muchos países de la Unión Europea y podemos debatir sobre esta cuestión. No quisiera hablar mucho porque vine más a escucharlos y como ha sido dicho, el presidente de la Cámara de Diputados en Francia ha decidido crear una comisión para los trabajos de reforma de la Constitución. Nuestros trabajos deben ser publicados, transmitidos por la televisión, el internet, por lo tanto no son secretos diplomáticos. Y la primera razón es que es la primera vez en la Quinta República que se organiza una reflexión sobre las instituciones. Es entonces una evolución, estamos frente a una evolución de la mentalidad y es por eso que he elegido este tema aquí. Es que el presidente de la Asamblea nos ha anunciado que él favorecería un régimen presidencial. Tenemos con este régimen en los Estados Unidos y en América Latina, como tienen una historia democrática desde hace un tiempo, y hemos visto innovaciones mayores en la Constitución. Es en América Latina que podemos encontrar estos grandes recursos. También ha tenido una historia de movimientos que hemos visto que en algunas ocasiones el régimen presidencial no ha funcionado en América Latina, pero sí volvieron de nuevo y funciona en un marco democrático. Y como han cambiado tanto las cosas, por eso es que quiero saber qué es lo que ustedes piensan y por qué no puede funcionar como en los Estados Unidos, por qué no hemos tratado de hacer un régimen presidencial, se le da mucha autoridad. No lo he dicho, pero me pidieron ser parte de esa comisión
el régimen presidencial tiene algo de peligroso y no seríamos capaces de hacerlo funcionar en Francia. Pero puedo enriquecerme de otras experiencias para poder tener una mejor opinión sobre eso. Entonces, si vemos un poco de nuestra historia constitucional, vamos a ver también la clasificación de los regímenes. Hay cosas un poco complicadas dentro del régimen francés. Si pensamos en la clasificación de los regímenes, y si vemos el modelo de los Estados Unidos y el de Inglaterra. El modelo inglés, que es el primero en materia histórica, había una monarquía y el parlamento se fue haciendo más fuerte con cambios y revoluciones. El Parlamento ha ganado poder desde 1688 y poco a poco han ido ganando terreno y desde el momento en que los parlamentarios pueden quitar al ministro, entonces tienen que seguir la política que determinan los parlamentarios. Entonces el primer ministro inglés fue quitado en 1742 y también en 1782 en Inglaterra. Entonces la característica del régimen parlamentario es que tiene su función como poder, como los otros poderes, tiene la responsabilidad de gobierno como parlamento. Entonces, los diputados, representamos el parlamento, somos los que elegimos el gobierno, somos los que le damos la legitimidad. En el Parlamento se hace una mayoría y esa mayoría es que elige su jefe y tiene el deber de supervisarlo. Entonces podemos decir que este régimen es formidable, pero no elige directamente su jefe, mientras que en el régimen presidencial sí lo hace. Sí, pero en realidad, cuando vemos cómo funcionan las instituciones inglesas o las instituciones alemanas o también las españolas o griegas, constatamos que el pueblo, cuando vota por esa parte, sabe perfectamente que es cuando esa parte gana, ellos elegirán quién es el verdadero jefe de la política nacional. Entonces es el pueblo que elige el gobierno y la superioridad de ese régimen, en mi opinión, si el gobierno hace mal su trabajo, entonces los podemos quitar, pero en realidad el parlamento es muy raro que quite al gobierno. Sí, pero en realidad, ¿por qué se quedan? Es que el gobierno pone atención, tiene cuidado, respetar la voluntad de la mayoría de los parlamentarios. No toma el riesgo de no hacerlo. Y cuando un presidente ya se convierte en autoritario, entonces es su mismo partido que lo va a sacar del gobierno. Entonces se elige un gobierno que está elegido por la mayoría parlamentaria
y que puede ser supervisado constantemente en el ejercicio de su poder. Es como si diríamos que una bomba atómica no sirve para nada, claro, si no la tiramos. Es solamente por la amenaza que el Estado funciona. No necesitamos sancionar o ejecutar esta amenaza. Entonces, en la historia francesa, en el contexto en que tenemos el régimen parlamentario, durante la revolución ha habido muchos problemas. No queremos imitar a los ingleses, hemos tenido guerras con ellos. Entonces teníamos una monarquía constitucional al principio. Luego hemos entrado en los regímenes de Napoleón. Hemos visto sus aspectos positivos y no positivos. Tiene a su parte autoritaria. Volvimos a la monarquía. Luego de la monarquía tuvimos una nueva revolución para restablecer la república y luego hemos tenido otros problemas cuando tuvimos a Napoleón. Fue la tercera vez. En esa época los franceses tenían poca cultura, votaron por la persona que conocían, que era el nombre de Napoleón, pero Napoleón vio que su mandato no era renovable. Hizo su golpe de Estado para gestionar el Estado, declaró que no salió de la legalidad solo para entrar a la legitimidad. Fue un régimen autoritario que hizo escapar a las almas libres. Entonces hubo que esperar para tener una nueva república. Entonces, al principio de la Tercera República tuvimos un régimen ambiguo que no era ni republicano ni monárquico. Entonces, lo que era favorable para una parte no era popular para la reelección. Entonces hicieron un compromiso con el régimen de la Tercera República, un régimen parlamentario, porque el gobierno era responsable ante el Parlamento, pero al principio eran los monarquistas los que eran mayoría en la Cámara de Diputados. Entonces había conflictos sobre la interpretación de la Constitución entre los monarquistas de la Cámara de Diputados y los republicanos. Entonces hubo conflictos muy violentos, con la llamada crisis de las 6 semanas. Esta crisis fue muy importante porque fue una lucha entre el jefe del Estado y el Parlamento. Él quería tener el poder y los parlamentarios le decían: no, es un régimen parlamentario, es la mayoría que gobierna, no el jefe del Estado. El presidente resistió mucho tiempo, pero luego de 3 años
Los republicanos entonces ganaron la mayoría y él presentó su dimisión. Entonces el presidente era elegido por las dos cámaras. Entonces el presidente y su sucesor le dijimos, vamos a votar por ustedes a condición de que nunca hagan la disolución de la asamblea. Muy bien, fue elegido, no voy a hacer disolución, pero eso fue una catástrofe, porque no hubo disolución. Porque la disolución es el arma que sirve para protegerse del Parlamento. Entonces, en cambio, si una de las dos personas pierde su arma, la otra va a hacer todo lo que quiere. Entonces, los parlamentarios decidieron empezar a quitar gobiernos por esto, por lo otro. El presidente de la República también entonces empezó a negarse a nombrar al líder de la mayoría parlamentaria. Entonces, ¿qué se puede hacer? Entonces, en Francia, luego de Jules Grévy, el presidente se niega a nombrar como primer ministro al jefe de la mayoría. Entonces, no quiere que el primer ministro le haga la contra. Entonces el gobierno era muy débil porque no era legítimo, no, porque no encontraba soluciones. Si vemos las cosas de ahí, había una disfunción mayor contra la disolución. Quitar al jefe de la mayoría. Eso hacía que el presidente se tomaba el derecho a la disolución. Era el presidente que se negaba a nombrar como primer ministro al jefe de la mayoría. Entonces la consecuencia de todo eso era la inestabilidad gubernamental. Los parlamentarios quitaban a los gobiernos sin ninguna razón valedera. Entonces, en la Cuarta República era casi lo mismo. Se veía más la división. Para la Guerra Mundial, el general de Gaulle entonces tuvo el poder, entonces fue un poder militar, pero en 1958 el general de Gaulle hace lo que muchos consideramos un golpe de Estado. Llega al poder y dice esto. Todo lo malo que nos está pasando se explica porque el presidente de la República no tiene poder. Entonces tenemos un régimen parlamentario con un presidente con poder.
Entonces fue una evidencia en la mayoría, en el texto de la Constitución de 1958, tenemos un régimen parlamentario. Pero de hecho el gobierno es responsable delante del Parlamento. Es una categoría especial del régimen parlamentario porque al mismo tiempo el presidente de la República es elegido por sufragio universal directo. Luego de 50 años tenemos un régimen sui generis original, excepcional. Hemos creído que somos los reyes del mundo con ese régimen. Pero luego que pasan los años nos hemos dado cuenta que el funcionamiento de ese régimen permitía prácticas no totalmente satisfactorias. El presidente de la República entonces tenía un poder cada vez más fuerte. Tenían un concepto cada vez más grande de su poder. Con el señor Hollande, por ejemplo, se ha visto una disminución con respecto al del señor Sarkozy, que estaba por todos lados, pero debe haber respeto por la Constitución. Por ejemplo, dice el artículo 5 que el presidente de la República es un árbitro, que el comité consultativo, el señor de Gaulle declaró, el presidente de la República es un árbitro que no participa de la política y no debe participar de ella. Y luego la Constitución prevé que el presidente es un árbitro, es él que dirige la política nacional, debe ser la cabeza del gobierno con el primer ministro. Pero con todo ese poder del presidente hemos terminado olvidando el texto. Una vez que la mayoría parlamentaria es hostil contra el presidente, entonces vamos y buscamos el texto de la Constitución. Entonces hemos descubierto todos que es un árbitro, que no es el jefe de todos los poderes, que es el primer ministro el que debe dirigir. Y hay una buena razón, es porque el presidente es irresponsable o prácticamente incontrolable. Entonces puede hacer, como quien dice, lo que él quiera en esa época, y no lo podíamos controlar. Entonces hemos venido de nuevo a respetar más. Es como la cohabitación. Hemos visto que este régimen puede funcionar. Nos hemos dado cuenta que cuando hacemos el derecho comparado de una manera sistemática, hemos visto que en la Unión Europea hay 27 que tienen un régimen parlamentario, todos menos Chipre, que tiene un régimen presidencial. Y en esos 27 regímenes parlamentarios tenemos básicamente la mitad que elige directamente al presidente. Chipre y 13 regímenes parlamentarios tienen un presidente elegido directamente por el pueblo. Y todos esos regímenes, la política nacional es dirigida no por el presidente
de la República, pero por el gobierno. Nosotros los franceses no entendemos nada, entonces nosotros hemos visto que el presidente, es normal que el presidente lo dirija todo, pero en todos los otros regímenes es el primer ministro que dirige. Entonces eso nos presenta un problema porque en el fondo nos damos cuenta que nuestro régimen político no es ideal. Entonces esta visión extensiva de la función presidencial nos presenta ciertos problemas. Los riesgos de opiniones de poder, porque hay cosas que son discutibles en la Constitución. También enfrentamos problemas de que no podemos controlar a este presidente. Entonces comenzamos a decir que sería deseable cambiar este régimen. ¿Y cómo lo cambiamos? Entonces, por eso el presidente de la Cámara de Diputados ha dicho que formemos esta comisión. Entonces nos dice, como nuestro presidente tiene tanto poder, entonces vamos a adoptar un régimen presidencial. Entonces, en Francia, como tenemos un régimen parlamentario, el gobierno tiene mucho poder y tiene el poder de dirigir la actividad del parlamento. Tiene muchas armas para hacer que el parlamento adopte la ley que le conviene. Como el presidente controla el primer ministro, entonces el primer ministro controla el parlamento. Vamos a ver, en Estados Unidos el presidente de la República controla todo, pero no tiene la iniciativa de la ley, no puede disolver el parlamento y no tiene armas para imponer su política al parlamento. Si el presidente es de la mayoría del parlamento, entonces se va a seguir la política que él quiera. Cada parlamentario en los Estados Unidos tiene cierta libertad, pero la situación de cohabitación como existe ahora no hay control. Es la mayoría de la Cámara que dirige la política. En el régimen presidencial, el poder del presidente se basa en saber si va a seguir la mayoría su política o no. Entonces, en la política de cohabitación, el presidente no puede hacer eso, pero tiene más armas que él para imponerse que el presidente de los Estados Unidos. Entonces, esta política no es muy satisfactoria. Entonces, tenemos desequilibrios entre el poder, la legitimidad. Entonces, es decir, tenemos un presidente de la República que es muy legítimo porque ha sido electo por el pueblo. Tiene mucho poder porque puede dirigir al primer ministro y al parlamento. Y es irresponsable porque no tiene responsabilidad política. En casos extremadamente graves es que puede ser destituido, pero no tiene responsabilidad política. Entonces, ya sea que adoptemos un régimen comparado al de Inglaterra o de Alemania, o suprimimos el régimen presidencial. Tenemos muchos colegas que favorecen cierta política
cuando discutimos, cuando hablamos con los franceses, le preguntamos, ellos dicen que están muy contentos de elegir a su presidente directamente. El régimen presidencial, ¿cómo lo adoptamos? El medio más simple es suprimir la existencia del primer ministro. Y tenemos 10 ministros que van a depender del presidente. Y tenemos que suprimir el poder de disolución del Parlamento. El señor Sarkozy había propuesto que modificáramos los artículos 51 entonces tenemos el presidente es árbitro y también dirige la política nacional, entonces es un poco difícil tener esas dos cosas juntas, es problemático. O modificamos el artículo 5 y el 21, es imprudente, porque el caso de la cohabitación, si la mayoría de la parlamentaria es hostil al presidente, habrá un conflicto frontal y no hay medio de corregir la crisis. No habría una solución razonable. Si adoptamos un régimen presidencial, vamos a tener que eliminar la responsabilidad del gobierno ante el Parlamento y tenemos que quitarle todas las armas con las que el presidente pueda dirigir el Parlamento. En nuestro grupo vamos a escribir un libro que se llamaría Empoderamiento de la política ecológica. Entonces debemos volver si volvemos a la filosofía del principio de la Quinta República, vamos a tener un presidente que es un árbitro y su misión debe ser supervisar los asuntos a largo plazo. Por ejemplo, el reglamentamiento global es un problema mayor. Son problemas a largo plazo. Y en el plano político hay cosas a corto plazo como las elecciones. Esos términos, hay políticas que se pueden aplicar a largo plazo y otras a corto plazo. Por ejemplo, las del calentamiento global deben aplicarse a largo plazo. Entonces vemos que el presidente no debe dirigir la política nacional, ese sería el trabajo del primer ministro, pero el presidente debe apoderar las cámaras, un consejo científico para la protección del medio ambiente. Me gustaría ahora saber qué es lo que ustedes piensan, cuáles serían las diferentes opciones y qué ustedes sienten sobre el funcionamiento de los regímenes presidenciales en los países de América Latina. Ustedes son libres de evocar las experiencias que ustedes conocen, que han estado más cerca de ustedes y que nosotros queremos saber acerca de ellas. Y de ahí podríamos tomar una idea de cómo un régimen presidencial podría funcionar para Francia.